Italiano, como era fácil de adivinar por su apellido, su primer nombre, Piero, su segundo nombre, Alessandro. Y bueno, hemos tenido como máxima autoridad en la OMPE a un señor con doble nacionalidad que apenas las cosas salgan mal, se las pica. Y esto es sumamente grave. Nos parece que ocultar esta información, acatar un supuesto impedimento de salida del país cuando se tiene esta carta bajo la manga, es escandaloso. Corbeto, ante este requerimiento de información sobre cubanos y venezolanos en la OMPE, se asustó y salió disparado. Todo lo que tenemos en el programa de hoy, pero vamos a romperla inmediatamente para comentar lo que acaba de revelar Augusto Thorndike en el programa Contracorriente, que nos parece una noticia realmente escandalosa. Resulta que Piero Corbeto tiene pasaporte italiano, tiene doble nacionalidad, y eso significa que el señor puede mandarse mudar del país cuando le dé la gana. El famoso impedimento de salida es un mal chiste, es un saludo a la bandera, porque el señor es ciudadano italiano, como era fácil de adivinar por su apellido, su primer nombre, Piero, su segundo nombre, Alessandro. Y bueno, hemos tenido como máxima autoridad en la OMPE a un señor con doble nacionalidad que apenas las cosas salgan mal, se las pica. Y esto es sumamente grave. Nos parece que ocultar esta información, acatar un supuesto impedimento de salida del país cuando se tiene esta carta bajo la manga, es escandaloso. Y ahora sí que habría que pedirle no solamente a la Policía Nacional, sino también y muy especialmente al Ministerio Público, que está demasiado blandito, demasiado contemplativo, demasiado dudoso, ¿no? Los pronunciamientos del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, son por lo menos timoratos, medrosos, no están seguros si hay delito o no hay delito, y dejan hacer y dejan pasar. Bueno, ahora a ver si se ponen las pilas en la Fiscalía, porque de lo contrario lo que vamos a tener es que el autor intelectual y material de esta gran engañifa es ciudadano italiano. Me parece realmente alucinante, porque además se le preguntó, el fiscal le preguntó si tenía otro pasaporte y él dijo que no. Y ahora el programa Contracorriente nos está demostrando que le mintió al Ministerio Público, que le mintió al país, y que además estuvo durante 6 años en un cargo que legalmente dura 4, pero era tan bueno, ¿no? Era tan irreemplazable que decidieron dejarlo otro periodo más, y esto es lo que ha pasado. Así que muchísimo cuidado con que este señor acabe fugado, porque una persona que tiene pasaporte de otra nacionalidad no tiene que pedirle permiso a nadie. Va y se sube al avión y no pasa nada. Así que ojalá no vuelva a ocurrir que nos terminen de ver la cara de idiotas, ¿no? La renuncia de Corbeto tiene una explicación, y no son los errores, no los problemas logísticos que él menciona en su carta, no, porque él dice que ha tenido problemas técnicos, operativos, no, pero no, ya sabemos a estas alturas que eso es falso. ¿Y qué es lo que ha gatillado su denuncia? Una pregunta simple que le hace la doctora María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, lo que antaño se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura. El día de ayer, la señora María Teresa Cabrera, que ha sido congresista y ha sido jueza, le dirige este oficio de la Junta Nacional de Justicia con una sencilla pregunta. Requerimos la remisión de información respecto de las personas de nacionalidad extranjera que prestan servicios en la OMPE. La información deberá ser remitida en un plazo máximo de 5 días. ¿Y cuál fue la reacción de Piero Corbeto? Zafar, salir disparado. Es decir, esta carta sí lo hizo entrar en pánico. Esta carta sí produjo la fuga.
En ese momento sí dijo, patitas, ¿pa' qué os quiero? Tomó las de Villadiego, salió disparado. ¿Por qué? Porque él probablemente tendría graves problemas si es que responde a estas preguntas. La pregunta es si Corvetto ha sido capaz de contratar en la OMPE a técnicos profesionales informáticos con amplia experiencia en fraude electoral. Vale decir, si tenía en la OMPE algunos expertos cubanos y o venezolanos que hayan metido sus manos en el proceso electoral del Perú. Y acá sospechamos que sí. Y las sospechas están cimentadas en la sobrereacción que ha tenido Corvetto a esta carta, que le pedía simplemente datos muy puntuales. Automáticamente él renuncia. Ayer le pidieron la información, hoy renunció. Es decir, no renunció por la cantidad de problemas que le han puesto a los electores en Lima, por las mesas que no se abrieron, por las laptops que no funcionaron, por las impresoras que no imprimían, por los problemas de transporte, por las cédulas que encontramos en la basura. No, nada de eso. Eso no era suficiente. Esos eran, según él, problemas técnicos operativos, porque así los llama en su carta de renuncia. Pero bastó con que la Junta Nacional de Justicia le pregunte ¿cuántos extranjeros tiene Corvetto trabajando en la OMPE? ¡Fum! Se fugó, se hizo humo. Y ahora sabemos que tiene pasaporte italiano. Entonces, tiene todas las figuritas completas del álbum. Con este pasaporte es su comodín. Este pasaporte es lo que le permite hacer el desmadre que ha hecho y sentirse seguro. Porque cuando las papas quemen, para todo lo que beneficia, Piero Corvetto no es peruano, es un ciudadano italiano, un ragazzo, y entonces se va y listo, se va a vivir a la Toscana, a Cinque Terre, a Sicilia, y ya está. Entonces, de verdad, si la Policía Nacional y el Ministerio Público no le demuestran al país que están salvaguardando sus intereses y no aconchavándose con un funcionario que a todas luces es un corrupto, porque ya a estas alturas, con todas las evidencias reunidas y habiéndole mentido al Ministerio Público, que es un delito contra la Administración de Justicia, ¿qué más tiene que esperar Tomás Aladino Gálvez? ¿Qué más tiene que esperar el Ministerio Público? ¿Qué más tiene que esperar la Policía Nacional? ¿Por qué son tan suavecitos y tan blanditos con él? Bueno, ya sabemos que Corvetto, ante este requerimiento de información sobre cubanos y venezolanos en la OMPE, se asustó y salió disparado. Y entonces tenía una cita hoy para su declaración, ¿verdad? ¿Y a la cita llegó renunciado o por renunciar? Ya renunciado ya. Llegó renunciado. Se las sabe todas, se las sabe todas. No en vano, es un veterano de la RENIEC de Dina Boluarte y de eso vamos a hablar después. ¿Qué música es esa? Ya, es el Bella Ciao. En este caso sería Mela Ciao. Adiós, Mela. Bueno, vamos a ver su llegada a la Fiscalía cuando ya tenía absolutamente todo planificado, ya había presentado su carta que tiene hora de recibo en la Junta Nacional de Justicia, 12 del día. ¿Y a qué hora fue la citación? A las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, 3 horas antes de presentarse a la Fiscalía, ya no era jefe de la OMPE. Ya le habían aceptado la renuncia, que es lo que corresponde, por supuesto, porque con todos los méritos que ha hecho, claro que se le iban a aceptar. Vamos a ver el momento de la llegada a la Fiscalía y, por supuesto, la manera en la que evade todas las preguntas de la prensa. Es espectacular el resguardo policial, polémico. Este resguardo policial no deja, la policía evita que la prensa entrevista a Corvetto. Responda, señor Corvetto, ¿por qué corre? ¿Por qué huye? Se mete a velocidad Corvetto en la camioneta, no ha podido dar declaraciones gracias a la policía. Todo un contingente evitando que Corvetto responda y se va a la camioneta. Señor Corvetto, señor Corvetto, Declaraciones ante fiscalía. señor Corvetto. Si sería tan amable de evitar declaraciones.
mentira. Bueno, francamente que el resguardo absolutamente desmesurado, parecía que estaban custodiando a Abimael Guzmán. No es para tanto, ¿no? No es para tanto. El resguardo tiene que ver con alejar a la prensa. Y acá esto nos da algunos indicios sobre por qué la autoridad está siendo tan amable, ¿no? Tan suavecita con Piero Corvetto. ¿De dónde salen todos estos policías para cuidarlo? ¿Alguien le iba a hacer algo a Corvetto? No es Batters en Juliaca, ¿no? O sea, nadie le iba a tirar piedras, no le iban a linchar, era la prensa que quería hacerle preguntas en nombre de todos los peruanos que queremos entender qué cuernos ha pasado aquí. Pero no, la policía se dedicó a alejar a la prensa del señor Corvetto como si Corvetto fuera, ¿no? una autoridad intocable, inalcanzable. Él ha debido pararse ahí y hacer su conferencia de prensa y responder a las preguntas de todos los periodistas, pero no. ¿Por qué la policía lo protege tanto? Es una pregunta que sería bueno poder responder y habría que preguntárselo al general Arriola, porque quien dispone todo este despliegue desmesurado y casi obsceno de protección a un funcionario severamente cuestionado es el general Arriola. Entonces, señor Tomás Saladino, señor general Óscar Arriola, ¿por qué protegen tanto a Corvetto? ¿Qué cosa hay detrás? Bien, nosotros tenemos un informe que a estas alturas quizás suene extemporáneo porque en este programa no nos cansamos de demostrar la cantidad de trampa que se ha hecho en esta elección. Y ya después de la mentira de Corvetto ante la fiscal, después de que Corvetto ha intentado ocultar que tiene nacionalidad y pasaporte italianos, ya no tenemos por qué andarnos con chiquitas y hacernos los tibios. Porque acá está bastante claro que esa elección ha sido manipulada adrede para ponerle obstáculos a los ciudadanos y para impedir su libre derecho a elegir a sus gobernantes. Corvetto ha usado la infraestructura, el personal, los recursos, los dineros de la OMPE para torcer un proceso electoral y para impedir que los millones de votantes en Lima que iban a votar, muchos de ellos, por los candidatos que a él no le gustan, porque él es Rogelio, pues hay que demorar la votación. Y el reportaje que vamos a ver a continuación lo demuestra. Funcionarios de la OMPE que a través de su WhatsApp han manipulado el proceso para que no se entregue material en determinada mesa, para que se demore la apertura de una mesa. Ustedes pueden imaginar que gerentes, altos directivos de la OMPE estén en sus teléfonos diciendo: todavía no entreguen el material, demórense un poco. Parece una cosa de película, pero es así. Veamos el informe de Carlos Navea. Una elección debería seguir protocolos, documentos, reglas claras, todo medido al milímetro. Porque no estamos organizando una fiesta, no, estamos organizando el momento más importante de una democracia, el voto de millones de peruanos. Pero en este caso, todo se coordinó por WhatsApp y en plena elección. No son funcionarios menores. José Edilberto Samamé Blas, gerente de gestión electoral, el hombre que tiene en sus manos la planificación completa del proceso. Y Juan Antonio Fan Sánchez, subgerente de producción electoral, el que ejecuta. Uno decide, el otro mueve la maquinaria. Y lo que vamos a ver no es informalidad, es algo mucho más grave. Es la cadena de mando del sistema electoral, operando como si fuera un grupo de chat, cualquiera. Surquillo 1, Surco 5, San Miguel 2, San Bartolo 2, Lurín 1, Pachacamac 2. En el colegio Chinchaysuyo del distrito de Zapayanga, provincia de Huancayo, se reporta que ha llegado el cartel de candidatos de diputados Lima provincias, cuando deben ser diputados de Junín.
Esto no es una versión, tampoco una interpretación, es una orden. 10 de la mañana, el gerente escribe, indicándole que no se entreguen los equipos informáticos. Así, sin documento, sin sustento técnico, sin resolución. Una elección nacional, frenada, con un mensaje. Y en todo ese mar de irregularidades aparece la figura del jefe de la OMPE, que es el responsable político, y en consecuencia caben dos posibilidades. O, para decirlo en criollo, es un pelmazo que ha dejado que sus inferiores hagan lo que les dé la gana y de alguna manera dañen la imagen de la institución, o es que él ha consentido o ha participado en estos actos. Sin embargo, eso lo va a determinar en su momento el Ministerio Público. ¿En serio? ¿Así se decía el destino logístico de un proceso electoral? ¿Con un WhatsApp? Mesa 050832, Nuestra Señora del Carmen, Santiago de Surco. Falta esa mesa. Y horas después, la orden baja, a las 4:20 de la tarde del 11 de abril, a horas de la elección. El gerente de gestión electoral se hace presente. José Samamé Blas envía por chat el cronograma de rutas finales. Sí, por chat otra vez. No hay firma, no hay documento oficial, no hay trazabilidad. Solo un mensaje y el subgerente ejecuta. Así no funciona un proceso electoral. Así funciona la improvisación, o peor, la irresponsabilidad. Y mientras todo esto pasaba, la versión oficial decía otra cosa. Pero la Contraloría encontró algo clave. Las rutas no cuadraban. Sobre aquel cronograma se sabe ahora que las horas que se señalan en esas rutas no eran verdaderas. La OMPE colocó que el material electoral en algunas rutas sería de 3 horas y media, pero en la realidad eran rutas de 8 horas, rutas que al final no se hicieron. Aduciendo que se afectaría la meta institucional. Decían 3 horas y media, pero en realidad eran 8, rutas que simplemente no se hicieron. La excusa afectaría la meta institucional. La meta institucional es maquillar tiempos, es mentir en los cronogramas, es ajustarle a realidad para que el papel no quede mal. ¿O la meta institucional era garantizar el voto? No le dieron la ruta correcta, ¿no? Los chicos se cansaron. Bueno, la verdad es que lo único que demuestran es una incompetencia a tal nivel que uno duda si realmente es solo incompetencia y negligencia o un tema intencionado. ¿Esto se puede demandar legalmente? Sí, claro. Legalmente, primero es un delito. Aquí, vamos, hacer a propósito una alteración, poner otra vez delito contra la administración electoral, está en el Código Penal, pero también tiene una responsabilidad funcional y una responsabilidad administrativa. ¿No? Yo creo que la Junta Nacional de Justicia va a destituir de todas maneras al señor Corbeto, pero es que toma su tiempo. El resultado, ya lo vimos, equipos no entregados, locales sin material, decisiones de último minuto. Un plan que nunca se cumplió y lo más grave, un proceso electoral que dejó de ser técnico para convertirse en improvisado. Porque el problema no es el WhatsApp, el problema es lo que revela un sistema que en el momento más importante dejó de funcionar como institución y empezó a operar como chat. Y aquí hay algo que no se puede pasar por alto, porque esto no es desorden, no es torpeza, no es falta de coordinación. Lo que muestran estos chats es otra cosa. Mientras el país esperaba que el proceso fluya, que los equipos lleguen, que todo funcione como corresponde, ellos hacían lo contrario. Retrasaban, frenaban, reprogramaban sobre la marcha. No estaban asegurando la elección, la estaban dilatando. Y hay que decirlo con todas sus letras, funcionarios del propio sistema electoral, pagados por el Estado para garantizar el voto, terminaron desarmando el proceso en tiempo real. Eso no es un error. Hace falta a estas alturas más pruebas de lo que se ha organizado desde la OMPE. Ha sido una carrera de obstáculos, una serie de dilaciones, una serie de trabas y de trampas para que los ciudadanos de Lima no pudieran ejercer su voto libre y ordenadamente. Ahí está la prueba. Por si alguien dudaba, porque si alguien creía que bueno, todo es informalidad, es que es muy chicha, es que son criollos, no.
Esto no es ni una criollada ni una informalidad. Es un plan milimétrico y lo dijimos desde el día 1. El lunes después de elecciones le dijimos, esto no es un error. Y ahí están las pruebas. Tanto que Corvetto ha tenido que irse porque ya se le cae el techo en la cabeza. Hay una enorme polémica, sobre todo del lado de la izquierda, porque claro, a la izquierda le conviene que el camarada Corvetto siga en el cargo. Y los partidarios de Roberto Sánchez han salido a anunciar una marcha, ¿no? Que es muy gracioso porque es la manera más obvia de apapachar a su camarada, ¿no? Entonces van a salir a protestar porque dicen que es irrenunciable. Bueno, la ley orgánica de la OMPE dice efectivamente que el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es irrenunciable durante el proceso electoral, salvo, hay una excepción, que sobrevenga impedimento debidamente fundamentado. ¿Qué impedimento debidamente fundamentado hay? Bueno, el cataclismo que ha producido Corvetto, la catástrofe de elección que ha conseguido. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué ha pasado entonces? Él ha renunciado y al renunciar y aceptarle la renuncia, se produce la vacancia. Es decir, Piero Corvetto ha sido vacado por la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuáles son las causales de vacancia? Muerte, impedimento sobreviniente, incapacidad física grave, destitución o renuncia. Es decir, la Junta Nacional de Justicia decide vacarlo después de la carta de renuncia del señor Corvetto. Y luego, en el artículo 15 de la propia ley orgánica de la OMPE, dice que el Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, la hoy Junta Nacional de Justicia, debe designar a un reemplazante dentro de los 45 días hábiles después de declarada la vacancia. Es decir, que la persona que asume ahora, en este país en el que todo es provisional y todo es por mientras nomás, ¿no? Tenemos un presidente que es el suplente del suplente de la suplente, y en el caso de la OMPE también vamos a tener un suplente porque hay que poner a un accesitario mientras tanto, mientras la Junta Nacional de Justicia consigue nombrar a un nuevo director o jefe que va a ser nombrado por el periodo completo, es decir, por 4 años, no por el tiempo que le faltaría a Corvetto, sino por un periodo entero. ¿Cómo se llama el nuevo jefe interino o accesitario? Se llama Bernardo Juan Pacha Serrano y él es hasta hoy fue el gerente general. Ahora pasa a ser el jefe nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Nosotros habíamos preparado este organigrama para mostrar el deterioro que tiene desde su origen esta institución, porque desde el día lunes, después de la elección, ya teníamos a un gerente detenido. Ustedes recordarán que José Samamé Blas fue detenido por haber contratado a la polémica empresa Gálaga, la empresa de transporte. Entonces, el señor fue preso el día lunes, como aquí dijimos, como un chivo expiatorio, porque alguien tenía que pagar. Perdón. Luego de haber sido liberado, Samamé renuncia. Samamé, a quien acabamos de ver en el reportaje que acabamos de emitir. Luego, el subgerente de producción electoral ha sido suspendido. El señor Juan Fan Sánchez, también protagonista del reportaje anterior, también ha sido suspendido porque él era el responsable de supervisar el cumplimiento del cronograma electoral que fue dinamitado por Corvetto. Un cronograma que fue puesto por la propia OMPE y que establecía que hasta las 11:59 de la noche del sábado todo el material electoral debía estar en los locales de votación. No se cumplió. Y entonces Juan Fan Sánchez, que fue o se hizo conocido por un
favorecimiento que le hizo al partido Podemos y que es además un sujeto investigado en el caso Los Gángsters de la Política. O sea que fíjense ustedes las personas de confianza, ¿no? ¿Cuál es la catadura de los profesionales que tenía bajo su cargo Corvetto? Entonces estos dos ya fueron eliminados del tablero, solamente como consecuencia de esta catastrófica elección. Pero ahora resulta que también Corvetto ha renunciado, la Junta Nacional de Justicia le ha admitido su renuncia y ha sido, como ya explicamos, vacado. Entonces, en este momento, OMPE queda en manos del suplente, como tantas instituciones del país, como la presidencia de la República de este pobre país, que siempre está dando bote de mano en mano y pasando de suplente en suplente. Ahora la OMPE también pasa manos en suplente hasta que sabe Dios cuándo se nombre a un titular. Vamos a ir con más temas, pero antes tengo que ir a mi mención comercial. ¿Estás listo para sentir la emoción del casino en cada jugada? No esperes más y disfruta con tus juegos favoritos en Olimpo.bet.